Eduardo Ferraz despertó antes de que sonara el despertador. El peso en el pecho no le permitió dormir más. Algo estaba mal. Bajó las escaleras con una sensación incómoda, un presentimiento de que las cosas en su casa estaban a punto de cambiar. Cuando llegó a la cocina, su mirada se detuvo en Gabriel, su hijo de 10 años, que estaba de pie, sosteniendo cuidadosamente una compresa de hielo contra el rostro de Clara, la empleada doméstica. Ella estaba sentada a la mesa, con una expresión cansada y una mancha morada que crecía en el lado izquierdo de su cara. Gabriel, con sus ojos grandes y serios, parecía mayor de lo que su edad indicaba. No parecía en absoluto perturbado por la situación. Clara, por otro lado, intentaba ocultar el dolor, pero el miedo en sus ojos era evidente. Trató de sonreírle al niño, pero el esfuerzo fue en vano. Eduardo se detuvo en la puerta, sin saber qué hacer. Observó durante unos segundos antes de acercarse. «Gabriel, ¿qué pasó aquí?», preguntó intentando mantener la calma. Gabriel no apartó los ojos de Clara. Permaneció en silencio por un momento, todavía sosteniendo la compresa con firmeza. «Ella va a estar bien, papá. Solo necesita descansar», dijo el niño con una voz tranquila y resuelta. La forma en que habló no correspondía con su edad. Eduardo se acercó a Clara. «¿Qué te pasó?», insistió, mirando el rostro magullado de la mujer. Ella parecía dudar. Su boca temblaba, pero no respondió de inmediato. El silencio en la cocina se volvió opresivo. Fue Gabriel quien rompió el silencio. «Clara no puede hablar, no ahora», dijo, mirando a su padre con una intensidad en los ojos que hizo que Eduardo se sintiera incómodo. «Yo vi lo que pasó, papá, pero ella no quiere contar». La mirada de Gabriel era tan seria que Eduardo sintió un escalofrío. El niño parecía estar protegiendo a Clara, pero ¿qué quería ocultar? Eduardo frunció el ceño. «¿Qué viste, Gabriel?», preguntó, intentando mantener la calma. La respuesta de su hijo lo tomó por sorpresa. «Yo estaba allí. Lo vi todo», respondió Gabriel sin dudar. Bajó del taburete donde estaba, aún sosteniendo la compresa. Se paró frente a Clara, como si la estuviera protegiendo de algo o alguien. Eduardo intentó entender qué estaba pasando, pero la situación parecía mucho más complicada de lo que podía imaginar. La tensión en la cocina se volvía insoportable. Eduardo se sintió perdido, pero lo último que quería era mostrar debilidad frente a su hijo. «Gabriel, sabes que puedes contarme todo, ¿verdad? Estoy aquí para ayudar», dijo Eduardo, pero la voz del niño hizo que su corazón se helara. «Lo sé, papá», respondió Gabriel, con los ojos llorosos, «pero no puedo contarlo todo ahora. No puedo hablar». La respuesta fue tan firme que Eduardo supo que no podía forzarlo. Miró a Clara, esperando una explicación, pero ella solo negó con la cabeza. «Fue un accidente, señor Eduardo. No es nada grave», dijo Clara, intentando desviar la atención, pero la expresión en su rostro no convenció al millonario. Algo estaba muy mal, y él sabía que no podía ignorarlo. Eduardo hizo una pausa. ¿Qué estaba pasando en su casa? No podía dejar pasar una situación tan seria, especialmente cuando su hijo parecía tan afectado. Pero, ¿qué debía hacer? Clara no estaba dispuesta a hablar, y Gabriel parecía cargar con un secreto demasiado grande para su edad. Sabía que algo estaba sucediendo allí, algo que ya no podía ignorar. Cuando Eduardo miró a Gabriel, el niño parecía aún más serio que antes. Se quedó en silencio por unos segundos, y el padre sintió un escalofrío. «Papá, no me vas a mandar lejos, ¿verdad?», preguntó Gabriel con la voz baja, llena de un miedo silencioso. Eduardo sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué intentaba decir su hijo? «¿Por qué piensas eso?», preguntó Eduardo, intentando entender qué estaba pasando. Pero Gabriel no respondió. Solo bajó los ojos, aún sosteniendo la compresa contra el rostro de Clara, como si quisiera protegerla de algo que el padre aún no entendía. Esa noche, después de un día tenso, Eduardo se quedó pensando en lo que había sucedido en la cocina. ¿Qué había visto Gabriel? ¿Por qué parecía tan dispuesto a proteger a Clara? ¿Y por qué ella no quería contar qué había pasado realmente? No podía dejar de sentir que algo se estaba ocultando bajo sus propias narices. Al pasar por la habitación de Gabriel, Eduardo escuchó un llanto ahogado que venía de dentro. Se detuvo en la puerta por un momento, dudando. Estuvo a punto de entrar, pero se retractó. Sabía que, si abría esa puerta,
tendría que enfrentar la verdad, y tal vez no estaba listo para eso. A la mañana siguiente, todo parecía normal, pero el peso en el pecho de Eduardo aún persistía. En la cocina encontró a Clara, pero ella estaba distante, como si evitara cualquier tipo de contacto visual. Gabriel bajó las escaleras poco después, pero no habló con su padre. La tensión en el aire era palpable. Eduardo intentó hablar con Gabriel sobre lo sucedido la noche anterior, pero el niño solo se alejó y dijo que todo estaba bien. Eduardo sabía que algo estaba mal, pero ¿qué podía hacer? No podía forzar a Gabriel a hablar, y Clara parecía alejarse cada vez más, como si tuviera miedo de algo. Lo único que Eduardo sabía era que, de alguna manera, había fallado como padre. No había sabido ver qué estaba ocurriendo en su propia casa. La noche pasó y a la mañana siguiente, la sensación de incomodidad no había disminuido. Eduardo despertó temprano, como siempre hacía, y bajó a la cocina. Pero, en lugar de encontrar a Clara, como era habitual, encontró a Celia, la gobernanta, que estaba limpiando todo en silencio. Clara no estaba allí. Pidió un día libre hoy, dijo Celia con una sonrisa discreta. No se sentía bien, así que le pedí que descansara. Eduardo sintió que algo extraño se formaba en su pecho. No sabía qué estaba pasando, pero sintió que todo se estaba desarrollando de una manera muy extraña. Gabriel bajó poco después, pero no dijo una palabra. Se sentó a la mesa, pero parecía distante, desconectado de la realidad. «Hijo», dijo Eduardo, intentando iniciar una conversación. «Sobre ayer, necesito entender qué pasó». Gabriel levantó la mano, interrumpiendo a su padre. «Dije la verdad, papá. Ya no importa». Eduardo se quedó sin palabras. No sabía qué hacer. Algo estaba ocurriendo allí, algo que no lograba entender. Clara ya no estaba en la casa, y Gabriel parecía más distante que nunca. El silencio pesaba cada vez más. Eduardo sintió un nudo en el pecho. Sabía que, si no iba tras la verdad, perdería la oportunidad de entender qué estaba pasando realmente. Y no podía permitir que eso ocurriera. A la mañana siguiente, Eduardo despertó temprano, aún con esa extraña sensación en el pecho. No podía seguir ignorando la inquietud que lo consumía. Decidió que haría algo respecto a la situación, incluso si eso significaba enfrentarse a los fantasmas del pasado. No podía seguir viviendo con ese peso, con el miedo de que algo estuviera mal en su casa, algo que no entendía por completo. Después de tomar un café apresurado, Eduardo salió para resolver algunos asuntos en el trabajo, pero el pensamiento sobre lo que estaba ocurriendo en su casa no lo dejó en paz. Durante la tarde, recordó algo crucial: el pasado de Marina, su esposa fallecida. Ella siempre había sido una persona sensible, con una intuición muy fuerte, y él había ignorado muchas veces sus advertencias, pensando que eran solo supersticiones. Pero ahora, con todo lo que estaba ocurriendo, no podía seguir cerrando los ojos a eso. De vuelta en casa, Eduardo se sentó en su despacho y comenzó a revisar viejos papeles y fotografías. Ese archivo, donde guardaba documentos sobre Marina y su vida, ahora parecía cargar un peso inmenso. Revisó con urgencia, intentando entender más sobre la esposa que tanto amaba, pero que había perdido para siempre. Marina siempre había hablado de un pasado que prefería ocultar. ¿Qué sabía ella que él nunca supo? Cuando Eduardo encontró una foto de Marina joven, con una sonrisa radiante, su corazón se apretó. Nunca supo que ella tenía un miedo tan profundo, un miedo que ahora comenzaba a comprender. Ella había hablado de una mujer de blanco, una figura que parecía perseguirla desde la infancia, pero Eduardo siempre lo había descartado como algo fantasioso. Pero ahora, con todo lo que estaba ocurriendo con Gabriel, se preguntaba si esa mujer de blanco no sería, en realidad, una presencia real, y no solo un miedo de la mente de Marina. La situación estaba tomando proporciones que Eduardo nunca había imaginado. Su hijo estaba visiblemente alterado, y ahora Clara, la empleada doméstica, también parecía tener algo que ocultar. Había una conexión entre el pasado de Marina y lo que estaba ocurriendo ahora, pero ¿cuál sería esa conexión? Eduardo sintió un escalofrío al pensar en la posibilidad de que Gabriel estuviera, de alguna manera, repitiendo lo que Marina había vivido cuando era niña. Esa noche, Eduardo decidió que necesitaba saber más sobre lo que Clara sabía. Ella estaba actuando de manera extraña y distante.
y Eduardo no podía seguir ignorando la sensación de que ella ocultaba algo importante. Decidió buscarla y confrontarla directamente, pero al llegar a la cocina se dio cuenta de que ella no estaba allí. Gabriel estaba solo, sentado a la mesa, con los ojos fijos en el plato. Parecía absorto en sus propios pensamientos. Cuando Eduardo se acercó, el niño levantó los ojos, pero no dijo una palabra. «Gabriel», comenzó Eduardo, «sé que algo está pasando. Tú lo sabes, ¿verdad?» Gabriel dudó por un momento, pero al mirar a su padre, los ojos del niño parecían más antiguos de lo que su cuerpo dejaba ver. «Yo no sé cómo contarte esto, papá», dijo Gabriel con la voz temblorosa. «Vi cosas. Vi a la mujer de blanco. Ella está en la casa». Esas palabras cayeron como una bomba. Eduardo sintió que la tensión aumentaba dentro de él. «¿Qué viste, Gabriel?» «¿Qué pasó?», preguntó intentando entender lo que su hijo decía. Gabriel respiró hondo antes de responder. «Ella se esconde en la casa. Habla conmigo, me dice cosas que no puedo entender». Intenté contarle a Clara, pero ella tuvo miedo. Me dijo que no debía decir nada. Eduardo sintió un escalofrío en la espalda. Sabía que Gabriel no estaba mintiendo, pero la realidad que su hijo describía era inimaginable. La mujer de blanco, de la que Marina siempre había tenido miedo, ahora parecía haberse convertido en una presencia real y amenazadora también para Gabriel. Eduardo se sentó junto a su hijo, con el corazón apesadumbrado. «Gabriel, necesitas decirme todo lo que está pasando. Necesito saber, hijo, para poder ayudarte». Gabriel miró a su padre, con los ojos llorosos, pero al mismo tiempo cargados de una sabiduría que no era propia de un niño de 10 años. «No sé, papá. Solo sé que ella está aquí, y dice que yo soy el próximo. No sé qué significa eso, pero tengo miedo. No quiero que ella me lleve». Esas palabras fueron como un golpe en el corazón de Eduardo. Nunca imaginó que su hijo pasaría por algo así. Había perdido a su esposa, pero nunca pensó que su hijo también estuviera siendo consumido por algo que él no podía ver ni entender. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Pasó horas en su cama, mirando al techo, perdido en sus pensamientos. La sensación de impotencia lo consumía. ¿Cómo podía proteger a su hijo de algo que él mismo no comprendía? ¿Y qué estaba pasando con Clara? ¿Por qué estaba tan distante? Había algo más en ella, algo que él no sabía, y eso lo perturbaba aún más. A la mañana siguiente, la tensión en la casa era palpable. Clara no apareció para trabajar, y Eduardo sabía que necesitaba hacer algo para descubrir la verdad. No podía seguir viviendo en un lugar donde el miedo y el silencio lo dominaban todo. Buscó a Celia, la gobernanta, y le pidió que lo ayudara a encontrar a Clara. «No está aquí desde ayer, señor. Pidió descansar, pero no puedo decir qué pasó», respondió Celia con una mirada furtiva. «¿A dónde fue, Celia?», preguntó Eduardo, con una firmeza que no sabía que tenía. Celia dudó por un momento antes de responder. «No sé, señor. Dijo que iba a tomarse un tiempo, pero creo que tiene miedo. No quiere quedarse aquí». Eduardo sintió que la sangre le hervía. Algo muy grave estaba ocurriendo, y estaba a punto de descubrir qué era. Eduardo ya no sabía en quién confiar. Las cosas estaban fuera de control, y él estaba en el centro de ese torbellino de secretos y miedos. Clara, que siempre había sido discreta y educada, ahora desaparecía sin dejar rastro, y Gabriel comenzaba a sucumbir al terror de algo que no podía entender ni explicar. Sentado en su despacho, Eduardo intentaba armar las piezas de un rompecabezas que parecía imposible de resolver. La mujer de blanco, la figura que Marina siempre había mencionado, estaba de vuelta y ahora parecía algo mucho más real. Gabriel hablaba de ella como si fuera una presencia constante en su vida, y Clara, la nueva empleada doméstica, parecía tener un miedo profundo, como si supiera algo que él no había sabido hasta ahora. El silencio era opresivo, y Eduardo sabía que era la clave para desentrañar todo, pero necesitaba la ayuda de Clara. Finalmente, tras horas de frustración, Eduardo decidió que iría a la casa de Clara. Necesitaba entender qué sabía ella, qué la hacía tener miedo. Ya no creía en las coincidencias. Las cosas estaban conectadas de alguna manera, y Clara parecía tener una parte importante en este misterio. Decidido, tomó el coche y partió.
La casa de Clara estaba en un barrio sencillo, lejos de la mansión de Eduardo. Sintió una extraña sensación al conducir hasta allí. Cuando llegó, la casa era pequeña y simple, pero parecía acogedora. Eduardo tocó la puerta y esperó. Unos minutos después, una señora de mediana edad abrió la puerta. «Hola, soy Eduardo Ferraz, trabajo con Clara y estoy buscándola. No apareció en el trabajo hoy», dijo intentando mantener la calma. La señora lo miró por unos segundos antes de responder. «No está aquí. Creo que puedes buscarla más tarde». Pidió un tiempo, pero no me dijo por qué. Eduardo sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. «Necesito hablar con ella. ¿Puedes decirme dónde fue?», insistió, ahora más firme. La señora dudó, pero luego respondió con reticencia. «Está en casa, pero dijo que no quería ver a nadie. Solo me pidió que dijera que no quería volver a esa casa nunca más». Eduardo no podía controlar más la inquietud que lo consumía. Necesitaba entender qué estaba pasando. Agradeció a la señora y se alejó, decidido a encontrar a Clara, sin importar lo que eso significara. De vuelta en la mansión, la tensión en la casa solo aumentaba. Gabriel estaba más retraído que nunca. Pasaba todo el tiempo en silencio, y Eduardo sentía que algo seguía desarrollándose ante él, pero no podía alcanzarlo. Era como si hubiera una puerta cerrada en su mente, y no sabía cómo abrirla. Miró a su hijo con la mirada profunda y distante. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué le estaba pasando a Gabriel? ¿Qué podía hacer para ayudarlo? Al día siguiente, Clara finalmente apareció en la casa de Eduardo. Estaba visiblemente agotada, con los ojos cansados y la postura tensa. Parecía tener miedo de algo, pero ¿qué podía ser tan grande como para hacerla actuar de esa manera? Eduardo no perdió tiempo y la llamó para una conversación sin rodeos. «Clara, necesito entender qué está pasando. Sabes algo, ¿verdad? Necesito que me digas la verdad», dijo Eduardo con la voz firme. Clara lo miró con los ojos llorosos y luego bajó la cabeza. «No sé por dónde empezar, señor», dijo, casi en un susurro. «Hay cosas que no puede entender, cosas que, si las supiera, cambiarían todo». Eduardo sintió un nudo en el pecho. Sabía que la verdad estaba allí, pero Clara tenía miedo de revelarla. «Necesito saber, Clara. Si tienes algo que decirme, estoy listo. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre». Clara respiró hondo, como si estuviera intentando reunir el valor para hablar. «Cuando era niña también escuché voces pequeñas que susurraban en la oscuridad. Pensaba que era solo mi cabeza, pero luego me di cuenta de que no lo era. Vi cosas. Vi a la mujer de blanco, vi las sombras. No quería creerlo, pero ella estaba allí, siempre». Eduardo la miró en shock. «¿Tú viste a la mujer de blanco?», preguntó intentando procesar lo que acababa de escuchar. Clara asintió lentamente. «Sí, señor. Me dijo que nunca sería olvidada, que vendría por mí, pero nunca se lo conté a nadie. Siempre tuve miedo. Y ahora ella está de vuelta, y está en su hijo». Eduardo no sabía qué pensar. La mujer de blanco, la figura que Marina siempre había mencionado, ahora estaba de vuelta, y Clara parecía haber sido la primera en ser tocada por ella. ¿Qué significaba eso para Gabriel? ¿Qué quería la mujer? ¿Y por qué Gabriel? ¿Por qué ahora? Pero, ¿qué quiere ella, Clara? ¿Qué quiere con Gabriel?, preguntó Eduardo, intentando entender qué estaba pasando. Clara dudó, como si estuviera intentando encontrar las palabras correctas. «Quiere ser escuchada, Eduardo. Quiere que el dolor que sintió sea reconocido. La mujer de blanco. Ella es el eco de todas las cosas no dichas, las memorias reprimidas. Es la voz del silencio». Eduardo se levantó, comenzando a entender lo que Clara intentaba decir. El silencio, el dolor no expresado, las memorias reprimidas. Todo eso se estaba acumulando y ahora estaba a punto de explotar. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a Gabriel? ¿Cómo podemos hacer que esto pare?, preguntó desesperado. Clara lo miró, con una mirada triste pero determinada. «Necesitamos escucharla, Eduardo. Necesitamos escuchar las verdades no dichas. Solo así podemos liberar a Gabriel».